Muy buenas noches. Presento al doctor Ernesto Villón Bruno. Él va a dar la conferencia de geopolítica y visión en el Perú. Es un tema muy importante ya que se vienen las elecciones 2016 y creo que no necesariamente, pero los ciudadanos debemos estar atentos. Dejo con ustedes al doctor Villón sobre la conferencia magistral. Buenas noches, doctor Villón. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, estimados amigos, amigas. Soy el doctor Ernesto Villón, que he sido invitado en el programa de Mujeres a la Política, y vamos a conversar, vamos a dialogar sobre la geopolítica y visión en el futuro del Perú. Empecemos con esta exposición. Esta exposición se va a realizar mediante el siguiente sumario. Vamos a hacer una introducción sobre geopolítica, los conceptos modernos de geopolítica, elementos básicos, la geopolítica qué es y para qué sirve, cuál es la función, propósito de la geopolítica y la nueva visión geopolítica del Perú. El pensamiento geográfico político se remonta a los tiempos remotos de la cultura de la humanidad. Puede hallarse su origen en el siglo IV a.C. con los pensadores como Heródoto, Tucídides, Hipócrates de Cros, Platón, Aristóteles, Polibio y el gran geógrafo Estrabón, pertenecientes pues al siglo I a.C. En sus obras se incluyen referencias y meditaciones sobre la comprensión de la incidencia del medio ambiente geográfico como el hombre y sus relaciones políticas. Todos estos pensadores pues, de la antigüedad condujeron al autor norteamericano Derwin Whiteside y la que afirma que la geografía política es la forma más antigua de geografía. Durante el periodo renacentista, donde se perfilan pues, los primeros estados modernos, se concreta pues, la expansión del mundo conocido a través de grandes descubrimientos geográficos y donde aparecen destacados cultores del pensamiento geográfico político. Entre ellos podemos nombrar Sansovino, Bodin, Montesquieu, Voltaire, etc. Y todos estos destacan pues, la influencia determinante de las condiciones naturales del territorio sobre la conducta humana. Para estudiar la geopolítica es necesario analizar el comportamiento y la incidencia que los factores geográficos ejercen en su evolución y en la vida nacional. Es, en definitiva, pues, la mutua relación que fluye entre el hombre y su entorno espacial. Precisamente la posibilidad de entender el comportamiento político de los estados a partir de esta relación entre hombre, que el espacio nos las proporciona a nosotros la geopolítica. Esta ciencia aún en discusión por el hecho de que se atribuye una excesiva subjetividad en la elaboración de sus principios y constituye pues un elemento ineludible como instrumento de análisis que nos permite desentrañar al conjunto de factores que estructuran el comportamiento político de los pueblos. La geopolítica, así entendida, estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y también el desarrollo del Estado, con la finalidad de obtener conclusiones capaces de orientar la política de este en la consecución de sus objetivos nacionales. No obstante, es conveniente precisar que no es solo el factor geográfico el que toma la geopolítica como elemento de que determina tales comportamientos, sino que también busca respuestas a otras incógnitas, como saber qué sucede en lo social, qué sucede en lo económico, qué sucede en lo demográfico y en lo ecológico. Es la combinación de todos estos factores lo que le otorga a la geopolítica su verdadero valor y su verdadero sentido. De ahí que el geopolítico Rodolfo Keyes le asigna una prioridad básica a esta disciplina,
luego de haber llegado a la comprensión que el factor espacio, que no es un simple perfil geográfico, es de fundamental importancia para establecer las localizaciones y los diversos tipos de interpelación espacial que se dan entre los componentes demográficos, económicos, sociales, ecológicos y también de la decisión política, ya que el mundo no es solo una simple colección de factores, sino también una cadena de procesos. Esta ciencia de la geopolítica se sustenta, pues, en el estudio de la geografía de un Estado y que están presentes los elementos que son el territorio, que son el pueblo y el poder político, como es el poder político como el gobierno, que la conforma, o su geografía es el elemento menos dinámico en su evolución, pero históricamente transformable por acción de ¿quién? Por acción del hombre, mediante el desarrollo que la geopolítica busca optimizar en el espacio nacional. Los factores geográficos deben ser analizados por los políticos responsables de la administración del Estado. ¿Para qué? Para poder extraer de ellos las orientaciones geopolíticas, base de los que serían los proyectos de objetivos nacionales que deberán ser contrastados con las posibilidades deducidas del estimado del potencial nacional y de las necesidades y de las aspiraciones y también de los intereses vitales de la nación y el conocimiento de los objetivos de los países que interesen, para definirlos como metas que el Estado debe tratar de alcanzar sin un plazo determinado. Al ingresar al tercer milenio, se inicia pues una distinta de la humanidad más independiente y geopolíticamente más compleja. Esta revolución tecnológica que está afectando a las ciencias sociales y su capacidad de predicción. La nueva realidad geopolítica impondrá al Perú distintos desafíos, distintos retos, en términos de renovadas alternativas por adoptar. Situaciones que pueden afectar a nuestros intereses vitales, a todo el cual tendrá que hacerse frente con diversidad de herramientas científicas meteorológicas, como la geopolítica, y así responder con mayor profesionalismo y previsión a las nuevas tendencias de la era. Sudamérica carece pues de una visión geopolítica continental. Sus geopolíticos normalmente enfocan los planteamientos geopolíticos con una visión nacional y subregional. Quizás reflejo de una ubicación periférica con relación al mundo y a su alejamiento de los poderes centrales y recursos como la Euroasia y Norteamérica. En relación con las definiciones de la geopolítica, las escuelas sudamericanas difieren en ciertas áreas de los norteamericanos, pero una que estimula la controversia es generalizada corriente sudamericana de considerarla como ciencia. El impacto alemán en la geopolítica sudamericana proporciona pues una explicación para las diferencias de las definiciones. Por ejemplo, en lo que refleja al texto alemán de Richard Henning y luego Kornhoff nos indica en su libro Introducción a la Geopolítica, donde refleja estrechamente el trabajo de la mayoría de los escritos geopolíticos de la región, pues dicho libro contiene repetidas referencias de la geopolítica como ciencia. A través del tiempo, pues la geopolítica ha tenido diferentes interpretaciones, diferentes definiciones, como lo estamos viendo en las diapositivas, que le han hecho pasar como una ciencia determinante para las decisiones o para la toma de decisiones en el nivel político, hasta una ciencia de carácter mítica, que tenía incluso dentro de su propósito ser una especie de pronóstico del futuro, atribuyéndole pues concepciones agresivas, concepciones expansionistas, promotores de utopías e incluso de guerras entre estados. Se le ha llamado también pseudociencia o ciencia nazi, incluso no vigente, de los conceptos esenciales de la ciencia política contenidos en las distintas definiciones que de ella se han formulado
puede deducirse la existencia de gráficos sobre la vida y la evolución de los estados. En la anterior deducción puede verificarse del estudio de numerosos escritos, numerosos mapas grabados y otros testimonios que demuestran la preocupación de los conductores políticos, de los guerreros, de los geógrafos, de los filósofos y científicos de todos los tiempos por conocer al máximo la realidad geográfica del mundo y especialmente las características y las condiciones geográficas de sus respectivos estados, como también de aquellos países o áreas geográficas de interés político, de interés económico y militar, ya sea por su condición de posibles enemigos, aliados, fuente de abastecimiento a la geopolítica como disciplina y de muy antiguo origen como una rama de la ciencia política o en menor grado como una escuela o doctrina dentro de ella que se preocupaba pues de estudiar la importante influencia que siempre ha tenido los fenómenos, la importancia e influencia que siempre ha tenido los factores geográficos, los mercados, las rutas comerciales o áreas de control estratégico. Todos los que aplicaron los conocimientos geográficos en la conducción política hicieron acción de la geopolítica, como también quienes estudiaron la influencia de los fenómenos geográficos sobre el Estado hicieron ciencia política. Por lo tanto, los precursores de la geopolítica son numerosos y abarcan a ilustres geógrafos, científicos, filósofos, estadistas, estrategas, exploradores y navegantes de casi toda la historia universal. La geopolítica es una de las ciencias que más ha evolucionado desde su nacimiento a principios del siglo, la cual se ha ido consolidando a través del tiempo como un conocimiento científico, teórico y pragmático, que se inspira en la íntima relación entre el Estado y el espacio, donde aquel tiene interés político de satisfacer. Un conocimiento que dispone de un campo de investigación propio, el espacio geopolítico, una metodología propia de razonamiento y una terminología exclusiva, única y diferenciada. El conocimiento teórico cuenta con principios, cuentan con normas, hipótesis, teorías que sirven pues de guía al pragmatismo político. Se manifiesta y desarrolla por el estudio del espacio mediante el análisis de los factores geopolíticos que lo componen y la forma previsible de influir o actuar. Su objeto es lograr una interpretación política del Estado mediante ciertas coherencia de la recíproca relación de la política con el espacio. Las aspiraciones en pugna y las posibilidades de realización con la finalidad de adoptar conocimientos a su desarrollo progresivo. El estudio pragmático de este espacio geopolítico se apoya pues en las amplias bases del conocimiento teórico geopolítico. ¿Y cuál es su cometido? Su cometido es asesorar, orientar, guiar, aconsejar al estadista y al militar estratega en general en los siguientes aspectos: en la conducción política y político-estratégico del Estado, en todas las decisiones trascendentales en las cuales el factor geográfico para formular una política territorial que nos va a permitir aprovechar, que nos va a permitir disminuir las desventajas sobre las ventajas políticas en beneficio de los objetivos nacionales. También nos va a mejorar el Estado, modificando positivamente las condiciones geográfico-político que se deduzcan con el propósito de producir en el futuro mejores efectos políticos de acuerdo a los objetivos nacionales deseados. También, ¿qué cosas nos va a brindar? No solo el conocimiento de este ambiente geográfico que sirve de escenario a los hechos políticos, lo que no es la misión de la geografía, sino de las relaciones entre ese escenario y el comportamiento humano. Entonces, la geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. Ella proporciona, pues, la materia prima con que el hombre, el Estado, y de espíritu creador obtiene su obra de arte, y esto nos dice el general alemán Haupthofer. También nos dice sobre un concepto geopolítico
el general Augusto Pinochet Ugarte, que nos dice que es una rama de la ciencia política que es basada en todos los conocimientos geográficos, históricos, sociológicos, económicos y estratégicos y políticos pasados y presentes, donde se estudia un conjunto de vida, desarrollo de la masa humana organizada en un espacio terrestre, analizando sus múltiples y recíprocas influencias para poder deducir sus objetivos y así poder estudiar sus proyecciones con el fin de lograr en el futuro un mayor bienestar y una felicidad en el pueblo. Según el Centro de Altos Estudios Nacionales, nos indica que la geopolítica son principios, son fundamentos geográficos y políticos sobre los cuales debe conducirse permanentemente un Estado, con la finalidad de poder alcanzar sus objetivos. También el general Edgar Mercado Jarrín nos indica que es la ciencia de las relaciones, como hemos indicado anteriormente, del espacio con los procesos políticos. En las formulaciones geopolíticas de un Estado, en la esencia ideológica de la política nacional, que están las bases, lo que se denomina el concepto político estratégico, donde se va a reflejar la imagen objetiva de todo proyecto nacional para poder realizar la consecución de los objetivos nacionales, tanto para el desarrollo y también para la seguridad. De todas estas definiciones indicadas, podemos referir lo siguiente: la geopolítica es una ciencia de carácter político o una rama de la ciencia política, donde sus estudios se enfocan fundamentalmente sobre dos objetos primordiales. Un espacio geopolítico extenso, que puede ser el mundo, una región, un estado, una nación, un conjunto de estados, un área específica perteneciente a uno o más estados. O un conjunto de fenómenos geográficos, tanto físicos como humanos, que influyen políticamente sobre el área geográfica en estudio, generados tanto dentro como fuera de ella. Y la geopolítica tiene dos características primordiales, principales, como son, primero, la importancia del medio ambiente o la influencia geográfica en el desenvolvimiento de una sociedad llamada determinismo geográfico. Y otra característica, el ambiente cultural, donde el hombre más apto se desenvuelve mejor, lo cual se ha dado en llamar el darwinismo social. Vemos nosotros que el principal antecesor de la geopolítica es Carl Ritter, en el año de 1820 y 1859. Sostenía como Humboldt que las formas de la Tierra ejercen una influencia directa y determinante en el clima, la vida de las plantas y animales y hasta en el hombre en su famoso Geografía Comparada. Formuló el concepto de la geografía como ciencia del globo viviente, considerando a los continentes como órganos primarios del gran organismo, el globo viviente. Su frase: vendrá un tiempo en que los humanos, sólidamente, por su comprensión de los aspectos morales y materiales del Perú, serán capaces de prever y orientar el futuro y desarrollo de esa nación de la Tierra, y es un anticipo de la aparición de la geopolítica. Afirma Ritter que los movimientos humanos y la historia de la nación están profundamente influidos por la topografía y el clima. Además, que el elemento histórico de la geografía representa la variedad de funciones realizada por la misma región natural en diferentes épocas de la civilización. Y de acuerdo a estos conceptos fundamentales puede darse la siguiente definición. Según Ritter, nos dice que la geopolítica es la ciencia que, considerando a la geografía como ciencia del globo viviente, estudia pues los aspectos morales, materiales del mundo, con vistas a prever y orientar el desarrollo de las naciones, en el que influyen profundamente los factores geográficos.
También hay otros geopolíticos que tenemos a John Bodin, que nos indica que existen leyes de la naturaleza, naturales de la cual la humanidad se puede sustraer. También nos dice Maquiavelo, que también da unos aportes sobre el estado territorial que están haciendo. Montesquieu nos indica la relación entre el medio social y el gobierno. Si es verdad que el carácter del alma y las pasiones del corazón son muy diferentes según los distintos climas, las leyes que deben ser relativas a la diferencia de dichas pasiones y de dichos caracteres. La geopolítica como ciencia pues ha surgido para proporcionar bases de acción políticas adecuadas a la realidad de la época, satisfaciendo así una necesidad de la conducción de gobierno, considerando al poder de los estados siguiendo los siguientes parámetros: la superficie de su espacio territorial, llamamos superficie el espacio territorial, el tamaño, la configuración, la forma, el tipo de frontera. Tenemos la situación con respecto a las comunicaciones marítimas. Tenemos también a los cambios operados en la situación mundial o regional debido a los aumentos o disminución del poder en una o varias naciones, y la competencia entre los estados por lograr una firme base de sustentación en el orden regional o mundial. La geopolítica concuerda con la geoestrategia, pues aporta un interés particular en los istmos, en las regiones estrechas, donde se aproxima la influencia de dos mares, a menudo de dos mundos. Los estrechos, donde las comunicaciones marítimas pasan necesariamente, también juegan un papel muy importante. Quien controla un estrecho, controla sus comunicaciones y su posición, ante todo, de interés estratégico. Las islas marítimas absolutas también, y las posiciones insulares también es una posición de interés estratégicos en la geopolítica. ¿Cuáles son los elementos básicos de la geopolítica? Tenemos el poder nacional, la realidad nacional, la política nacional y el potencial nacional. Vemos que dentro de estos elementos básicos tenemos la realidad nacional, que es la situación de un Estado en los aspectos político, económico, social, y también se dice que en todo aquello que existe objetivamente y que puede ser percibido. Su estudio nos va a permitir conocer las posibilidades geográficas, económicas, políticas, sociales y culturales que tienen el Estado para su supervivencia y desarrollo. El poder nacional, dentro del elemento básico de la geopolítica, es la capacidad del Estado para poder imponer su voluntad de lograr y o mantener sus objetivos y realizar sus fines pese a los obstáculos internos y externos, capacidad que emana la integración de los medios, tanto medios tangibles e intangibles, cualitativa y cuantitativamente considerados, que posee dicho Estado en un momento determinado. En otras palabras, son las capacidades, propósito y voluntad de un Estado-nación de conseguir sus objetivos nacionales. El potencial nacional es la totalidad de medios tangibles e intangibles susceptibles de ser incorporados al poder nacional, que en un determinado momento existen en la realidad nacional en situación de latencia y disposición del Estado para la consecución de sus objetivos. En otras palabras, es la fuente de medios posibles de ser utilizados para la consecución de los objetivos nacionales. Y el último elemento de la geopolítica, tenemos la política de la geopolítica, la política nacional, que es entendida como los lineamientos y estrategias que elabora o formula el Estado para resolver sus problemas y así poder alcanzar sus objetivos nacionales. ¿Y cuál ha sido esta evolución histórica de la geopolítica? Podríamos decir que la geopolítica surge de los primeros años que el hombre se organiza en grupos para poder sobrevivir. Ellos, de los primeros momentos,
Veían que para ubicarse o asentarse en un lugar, ellos iban a depender básicamente del medio geográfico, de la existencia del agua, del clima, de alimentos, posteriormente de tierras de cultivo, de su geografía, etc. En la edad antigua, Moisés, a los 3000 a.C., moviliza al pueblo hebreo que se encontraba en Egipto para hacerlo caminar durante 40 años por los desiertos en busca de la tierra prometida. Se planteaba pues un objetivo geopolítico, el cual era lograr un mejor espacio donde la vida del hombre disponga las mayores expectativas. Tenemos a Heródoto, también considerado como padre de la historia. Escribe varias obras de la historia universal resaltando los hechos acontecidos donde la influencia de la naturaleza y la geografía han sido determinantes. Ejemplo, el río Nilo. En la Edad Antigua también Ciro el Grande, rey de Persia, en sus obras relaciona cómo la conducta de los hombres están relacionada por la naturaleza del suelo. Hipócrates de Cos nos indica que, considerado como el padre de la medicina, señala que el carácter de los hombres está influenciado por el medio en que viven. Señala que los moradores de la montaña son trabajadores y fuertes, y de las tierras bajas son indisciplinados y soberbios. Aristóteles destaca la importancia de construir las ciudades cerca del mar, pero no tan próximo porque esta área debería ser para las actividades mercantiles. Los emperadores romanos actuaron con un sentido geopolítico en la expansión del imperio, orientando su crecimiento hacia zonas estratégicas que le permitieron avanzar a nuevas conquistas. Jesús de Nazaret, sin duda Jesús fue uno de los más grandes geopolíticos de la humanidad, al disponer que Pedro fundara su iglesia en Roma, la capital del imperio pagano dominante de la época, es decir, que su iglesia se ubicara en el mismo corazón de Roma. Genghis Khan, jefe de la Confederación Mongol, que logró para su imperio una extensión geográfica que no ha tenido comparación en la historia, pues su territorio comprendía desde las costas de la ex Rusia y China hasta Europa Oriental. Cristóbal Colón, en la Edad Moderna, se siente inconforme en los límites del espacio, intuye la existencia de otros espacios y de la forma esférica de la Tierra, debido a su constancia, se logró descubrir el Nuevo Mundo. También Nicolás Maquiavelo fue el primero en acuñar la palabra Stato, que significa Estado, donde formula pautas para poder organizar un Estado. Formula que esto debería relacionarse con los demás, donde Maquiavelo plantea una disyuntiva donde él manifiesta que un Estado crece o muere. En la edad contemporánea, Jacobo Rousseau, en el autor del Contrato Social, donde plantea de medir a los estados ya sea por la extensión de territorio o por el número de su población, entre ambos debe haber una relación. En la edad contemporánea, Friedrich Ratzel, alemán, soldado de la guerra franco-prusiana, plantea la necesidad del espacio vital que se disponía como el territorio que el país alega tener para lograr una autosuficiencia, donde él mismo formuló las 7 leyes del crecimiento y la expansión de los estados. Su interés estaba también en determinar el crecimiento y la desaparición de los estados. Rudolf Killen, como iniciamos anteriormente la exposición, considera como uno de los precursores de la geopolítica alemana, es uno de los iniciadores del racismo antisemita alemán, al igual que Ratzel se preocupó por justificar la expansión de los estados. ¿Cuál es la importancia del estudio de la geopolítica? En términos concretos podemos decir que la geopolítica es importante en la medida que nos permite, primero, orientar el conocimiento integral del país en el aspecto geográfico, en el aspecto social y en el estratégico.
Otra importancia de la geopolítica, podemos decir, crear una conciencia nacional geohistórica con proyecciones futuras. Bajo estos principios podemos afirmar que la geopolítica será dinámica, ya que se va a orientar siempre de acuerdo a las circunstancias tanto nacionales e internacionales. ¿Y cuáles son los propósitos de la geopolítica? Vemos nosotros que los propósitos de la geopolítica nos dice proporcionar sólidos conocimientos sobre las influencias de los factores geopolíticos en la vida y evolución de nuestro Estado y de otros que tengan relación con nuestros problemas políticos, nuestros problemas sociales y económicos. También de brindar bases para adquirir un conocimiento global de los asuntos internacionales, en especial de los que giran alrededor de la geografía y la política. También nos manifiesta hacer conocer los conceptos geopolíticos y foráneos y enseñar pues a desechar por exóticos y no aplicables a nuestro medio aquellos que estén en pugna con nuestra doctrina en materia de derecho internacional o que no convengan a nuestras realidades y posibilidades. También crear una conciencia geográfica y geopolítica que esté acorde con los objetivos políticos nacionales, cuya acción se manifieste en el interés por el estudio e investigación de estas disciplinas como medio para lograr la idoneidad a fin de poder extraer de ellas las útiles conclusiones que indudablemente pueden proporcionarlo. Por las conclusiones que se ha llegado a la definición, vemos que en esencia la geopolítica preconiza la conveniencia para quienes dirigen un Estado o colaboran en esa dirección de la información geográfica y de la capacitación para poder interpretar las relaciones existentes entre los factores geográficos y la vida y desarrollo de las instituciones políticas de poseer conocimientos políticos. La geopolítica pretende en su función orientadora para la política aprovechar los conocimientos fríamente descriptivos de la geopolítica, no solo para explicar la causalidad geográfica de los hechos históricos que bien pueden servir como experiencia, sino también para proporcionar elementos de juicio que permitan suponer el curso de los acontecimientos en cuanto a estos depende del medio geográfico y estén condicionados por la interdependencia entre la Tierra y las sociedades humanas, sin suelo, sin atmósfera, sin vegetales, sin animales, los hombres no podrían subsistir. Por ello, nuestro estudio debe partir de este substrato físico que condiciona los fenómenos sociales y nos va a permitir a los primeros realizar todas sus funciones, desenvolver su actividad y organizar sus instituciones. La Tierra adquiere así la jerarquía de elemento necesario condicionador de los hechos sociales, los que sin perjuicio de su específica naturaleza tienen ineludiblemente que hallarse en dependencia de este cuadro físico. En un mundo empequeñecido como es el actual, debido al extraordinario desarrollo de las comunicaciones y transportes con gran velocidad, radio de acción en rendimiento, la apreciación de los hechos y las decisiones de la política interna y externa de los estados no pueden ni deben efectuarse sin conocer y comprender globalmente los asuntos de la política internacional. Recordemos lo que afirma Stendhal: el mundo es como un libro abierto del que uno ha leído la primera página si no conoce más que su propio país. ¿Qué función tiene la geopolítica? Sirve para guiar la política práctica y así como para explicar una determinada situación política, para guiar al estratega y para el dominio político del Estado. Hemos visto, hemos escuchado sobre lo que es las definiciones de geopolítica. Ahora vamos a ver sobre lo que es la visión geopolítica del Perú. A través de la historia, los grupos humanos han construido una identidad y sentido de pertenencia por medio de los vínculos que crean
el idioma, la cultura, la nacionalidad, la religión o la economía, generando ciertos patronos de ocupación territorial que van materializándose en estados y conformando naciones. Sin embargo, el avance de los medios de la comunicación y de transporte del último siglo favorecieron pues los vínculos entre los países y las personas, dinamizando sus relaciones. Nacieron así nuevas agrupaciones, ya no solo espaciales, que nos llevan a remirar cómo se organiza nuestro mundo, pues el cambio es constante y cada día surgen nuevas realidades. La geopolítica nos presenta nuevas perspectivas para analizar y explicar el acontecer social del Estado, sus habitantes y su desarrollo. Es también esta disciplina la que nos permite encontrar valor y significado al territorio, sus potencialidades, la población y sus cualidades, y al Estado sus responsabilidades. Sin embargo, esta rama enorme de posibilidades solo se puede adquirir un sentido, dirección, significado, si los conductores del Estado lo hacen con una visión geoestratégica, es decir, totalmente utilitaria, donde se logra articular armoniosamente todos los elementos que el Estado posee. En este criterio, el que contribuye a dar dirección y significado al quehacer humano, tanto para las decisiones políticas como para las privadas. En la actualidad, la geopolítica se define como la disciplina que enseña pues a valorar las potencialidades de un país y realizar un mejor uso de los espacios. De esta manera, que no es igual apreciar las posibilidades de un país en cuanto a la enseñanza, así como los mapas que se utilizan para ello responden a otros intereses y no a los del país que intenta realizar una proyección geopolítica. ¿Para qué sirve la geopolítica? Sirve para valorar las características físicas y la riqueza que posee el territorio. Sirve para reconocer este valor estratégico que significa su ubicación en el continente y en el mundo. Sirve para proyectar el país en el contexto internacional. Sirve para realizar un mejor uso de todos los espacios físicos. Vemos acá cómo se ha representado el mundo. Este es un mapa mundi que se utiliza acá en el Perú, que no nos permite apreciar el valor geopolítico del Perú. Otros mapas también errados que se utilizan normalmente en instituciones oficiales. ¿Por qué el Perú no ha logrado una correcta valoración, una proyección internacional del país? Porque se nos ha brindado una visión fatalista, una visión negativa del territorio. El sistema educativo se ha encargado de enseñar por generaciones que el Perú posee una difícil geografía, por tener 3 regiones naturales: la costa, que es un desierto de poca utilidad; la sierra, una cadena de montañas que impiden la comunicación; y la selva, una zona de mucha vegetación y además inundable. Entonces, conclusión, la ciudadanía posee una visión negativa del Perú, basado en sus limitaciones y en sus carencias del pasado. Tenemos los límites del Perú en los textos: por el norte con Ecuador y Colombia, por el sur con Chile, por el este con Brasil y Bolivia, y por el oeste con el Océano Pacífico. Tenemos acá un mapa de una visión eurocéntrica del Perú adoptada por nuestro sistema educativo, que no nos permite apreciar el valor geopolítico del Perú. ¿Y por qué una nueva visión? ¿Por qué es necesario superar esta visión estática del Perú, que solo nos ha proporcionado una visión descriptiva de las características de nuestro territorio? Porque también existe un desconocimiento del valor geopolítico y estratégico del Perú como producto de su ubicación en el continente. Porque el Perú ha pagado un alto costo a la carencia de una visión geoestratégica. En lo territorial, haber perdido 700.000 kilómetros cuadrados. En lo económico, haber hecho un uso irracional de los recursos. Como vemos acá, en esta diapositiva, vemos los territorios cedidos durante la República, cedidos a Ecuador en el año de 1942,
cedidos a Colombia en 1928, cedidos al Brasil en 1851, al Brasil también cedido en 1909, cedido a Bolivia en 1909 y cedido a Chile en 1929. ¿Cuáles son los costos el Perú por la carencia de una visión geopolítica? En lo político, vivir una permanente inestabilidad política que ha determinado la acumulación de 110 presidentes y 12 constituciones. En lo social, haber configurado un carácter pues conformista y fatalista. ¿Y qué ha significado el predominio de una visión estática? No ha logrado la enorme riqueza que existe en el mar, la costa, la sierra y la selva, que ha conceptuado que el mar es una frontera. El mar tiene que ser reconocido como un espacio de proyección económica que nos permita señalar que el Perú por el oeste está relacionado con la cuenca del Pacífico. El mundo visto desde el Perú, una nueva visión geoestratégica, donde se puede apreciar el valor geopolítico y la utilidad geoestratégica que se puede obtener a partir de aprovechar la ubicación del Perú en el mundo y en el continente. La representación trata de expresar una actitud dinámica, proyectiva del Perú hacia el mundo, contrario a lo que ocurría. El interés nacional obliga a que el mundo sea observado del Perú y a partir de ahí desarrollar sus posibilidades y sus potencialidades. Como el planisferio lo demuestra, como vemos en la diapositiva, observar el mundo a partir de intereses nacionales nos comunica estratégicamente con las 4 cuencas internacionales del Pacífico, del Orinoco, el Amazonas y el Plata, así como un continente, la Antártida, y de un modo general y global, la cuenca del Pacífico se relaciona con más de 56 estados. La cuenca del Orinoco nos conecta con Colombia, Venezuela, Caribe y la parte este de los Estados Unidos. La cuenca del Amazonas nos vincula con Colombia. Brasil, a través de la salida al Atlántico, se tiene acceso a Europa y el norte del continente americano. La cuenca de la Plata une al Perú con Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, además de acceder al África. Y en la Antártida, el Perú participa en la explotación de sus recursos. Una nueva visión, el Perú tiene que articular los siguientes elementos: la riqueza existente en el mar, la costa, la sierra y la selva, la ubicación geográfica del Perú en el continente y en el mundo, la presencia del río Amazonas que comunica con el Océano Atlántico y así se materializa la biooceaneidad del Perú, la conexión del Perú con los países continentales e insulares de la cuenca del Pacífico. La presencia del Perú en la Antártida, que influye en los climas del Perú, favorece la proyección internacional del país, genera también campo de desarrollo profesional, también ser miembro consultivo y también por razones históricas. Otro elemento indispensable en la nueva visión del Perú, la capacidad creadora del hombre peruano. ¿Qué es el Perú en nuestra nueva visión? El Perú es un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico y con presencia en la Antártida. Es un nexo entre los extremos sur y el sur de Sudamérica, como vemos en la diapositiva, que es el Perú, país pivote de la región sudamericana. El Perú es un país cuya posición marítima lo convierte en la puerta de ingreso a la cuenca del Pacífico para los países atlánticos como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, incluso a la Mediterránea Bolivia. Tenemos acá los usos de los ríos Madeira y Amazonas para el traslado en el río Amazonas hacia Europa. La futura congestión del Canal de Panamá y la importancia de la biooceanidad y la presencia del Perú en la Antártida. El Perú es un país
cuya ubicación en el continente lo ubica con las cuencas del Pacífico, Orinoco, Amazonas y la Cuenca del Plata, que también presente en la Antártida a través de la base científica de Machu Picchu. Como hemos indicado anteriormente, tenemos la cuenca del Amazonas que el Perú relaciona con 21 estados, la cuenca del Orinoco, que es una cuenca potencial, la cuenca del Amazonas, que nos vincula las salidas del Atlántico, y la cuenca de la Plata, que nos une con Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y nos puede acceder al África. Acá tenemos un mapa donde nos indica pues, la nueva visión geopolítica, geoestratégica del Perú, donde es un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico y con presencia en Antártida. ¿Cuál es el valor geoestratégico del Perú? Su ubicación central, su condición bioceánica, son favorables para el desarrollo del nudo de comunicaciones terrestres y aéreas en América del Sur. La interconexión del Perú con unas 4 cuencas hidrográficas permite un intercambio comercial, un intercambio industrial, cultural y poblacional significativo. El ser marítimo y bioceánico nos permite un comercio naviero con todos los países continentales e insulares de la cuenca del Pacífico y del Atlántico. Para los países mediterráneos y el Atlántico, en América del Sur, Perú es un paso obligado y viceversa por poder llegar a los puertos de Asia. En tal sentido, el Perú debe brindar acceso a los puertos, acceso a los aeropuertos, carreteras confiables, seguridad ciudadana, control migratorio, control de tráfico de armas y un control adecuado del narcotráfico. La ubicación geográfica del Perú en el continente. El Perú cuenta con un gran potencial geopolítico que lo ubica y lo caracteriza como un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico con presencia en la cuenca del Pacífico en la Antártida. Las posibilidades geopolíticas del Perú y los desafíos del nuevo milenio dentro del proceso de globalización mundial exigen competir en el intercambio comercial, industrial, cultural con toda la región y el mundo, pero además se hace necesario que el Perú aproveche las múltiples ventajas que le proporciona su constante geografía y la riqueza de cada uno de los escenarios geográficos que la conforman. En este sentido, la ubicación geográfica del Perú en el continente lo convierte en como un país pivote y como tal sujeto a presiones que se derivan de postulados geopolíticos universales, al igual que otros estados, en similar situación, sea cual fuere el ámbito regional en que se desenvuelva, para lo cual se requiere de un adecuado sistema de seguridad, de defensa nacional, que responda a estas ventajas estratégicas. Perú, país pivote de la región sudamericana, porque se encuentra en la ubicación central y occidental de la América del Sur, donde favorece su posición de nudo natural de comunicaciones terrestres, ferroviarias, marítimas y aéreas, facilitando el tráfico comercial, turístico, recíproco de toda región, constituyéndose pues en el pivote y centro estratégico para las comunicaciones terrestres, ferroviarias, lacustres, fluviales, marítimas, aéreas de esta parte de América. El Perú tiene una ubicación privilegiada en Sudamérica por su acceso directo a la cuenca del Pacífico a través del litoral de más de 3.000 kilómetros, lo que le va a facilitar vincularse con todos los países continentales y insulares de la cuenca del Pacífico, y además de servir de pivote de comunicación entre los países de esta cuenca pertenecientes a la cuenca del Atlántico. La cuenca del Pacífico está conformada por 61 estados, entre continentales e insulares, y con una población creciente que supera los 2.000 millones de habitantes, con un notable desarrollo económico. En el siglo XXI es del Pacífico, con sus economías emergentes y enormes mercados potenciales. País bioceánico, los ríos amazónicos peruanos son con más de 10.000 kilómetros de vías navegables, le permiten un especial acceso hacia importantes cuencas hidrográficas.
De modo específico, el río internacional Amazonas, que nace en el Perú, no solo es navegable desde Iquitos hasta el Océano Pacífico, sino se materializa esta bioceanidad del Perú y convierte al territorio peruano y brasileño en una plataforma de acceso a dos grandes océanos que deben enseñar a las generaciones presentes y futuras a ver y aprovechar simultáneamente este acceso estratégico a dos océanos y a millones de personas a uno, a otro lado de las cuencas internacionales. Otra vía interna sudamericana constituye el río Madre de Dios, en el sureste del Perú, afluente ya en el territorio boliviano del río Mareira, que por transporte intermodal permite el acceso de rutas del Paraná, Paraguay y el río de la Plata con Uruguay y Argentina. La ubicación central del Perú en el América del Sur y con acceso a la cuenca del Pacífico le facilita conectarse con todos los países continentales y insulares de dicha cuenca. Amigos y amigas, hemos dado por terminado esta exposición sobre la geopolítica y la visión en el futuro del Perú. Estoy atento a sus preguntas para este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villón. Yo quisiera hacerle una pregunta. El porqué de una visión geoestratégica del Perú. Los cambios y las tendencias en la situación mundial, pues, nos obligan a que el Perú paulatinamente cambie la visión estática y contemplativa que a lo largo de su vida republicana ha tenido respeto a la ocupación del territorio, la distribución de la población y a la forma como se ha conducido esta nueva estrategia del Perú. En el Perú existe pues un desconocimiento del valor geopolítico de la ubicación del país en el continente y las múltiples potencialidades que posee. Por lo tanto, las decisiones que se han tomado en este lapso no han sido las más eficaces para el logro de los intereses nacionales y marítimos del país. Se ha desarrollado una visión estrecha del mundo, carente de una proyección de futuro y de un uso racional de los recursos. Sí, dime, Silvia. Doctor, otra preguntita antes que se nos vaya. ¿Cuál cree usted que es la visualización sistemática de nuestro espacio geográfico? Un espacio geográfico como el Perú, que cuenta con una jurisdicción de un mar territorial, una extensa costa, su espacio andino y su espacio de selva con un río navegable internacional, no solo ofrece ventajas geopolíticas, sino que las ventajas resultan del uso y la aplicación racional que se haga de las características geográficas que existen. De modo que la geopolítica nada podría ser si los diversos agentes políticos, económicos, empresariales, financieros, profesionales, empleados, trabajadores y estudiantes no aprovechan ni preservan los recursos existentes, usarán las vías de salida al exterior o desarrollarán otras formas de comunicación con el interior del país. Lo expresado quiere significar que añadido a la visión geoestratégica se tiene que aceptar y conceptuar que la geografía, sus riquezas y características constituyen pues el escenario básico donde se asienta una población para formar un ecosistema. Es la población que al volcar su mirada a la geografía y la naturaleza para satisfacer sus necesidades constantes y crecientes es la más interesada en que esto se produzca. La relación de estos dos elementos en la hora presente requiere, pues, además, asociar un tercer elemento conformado por la tecnología y capital propio
y o adquirido que nos permita extraer, añadir un valor agregado y comercializar los productos a precios que resulte competitivos. Obtenido el producto, surge pues un cuarto elemento que es el mercado. Hoy sabemos que ninguna industria podrá desarrollar si solo se limita o piensa atender el mercado nacional. La demanda interna siempre resulta insignificante para los altos rendimientos industriales y la mecanización robótica, que cada vez es más intensa en el uso de capitales. El producto terminado o el insumo con mayor valor agregado tiene que ser colocado en el ámbito que supere la frontera del territorio. En este sentido, el Estado, respaldando, y el industrial produciendo, deberán considerar qué mercado es el mundo con sus millones de habitantes y sus millones de necesidades por atender. Dicho más simplemente, desde una visión sistémica, los elementos que necesariamente se interrelacionan cotidiana y proyectivamente son el espacio geográfico, sus riquezas y sus posibilidades, la población con su capacidad de trabajo y sus necesidades por satisfacer, la ciencia, la tecnología y los capitales y el mercado mundial. Ahora bien, la interrelación de estos cuatro elementos tiene una triple finalidad. Se dirigen a lograr los objetivos nacionales, a promover el desarrollo nacional y garantizar la seguridad integral. No sé si he respondido a tu pregunta, Silvio. Sí, doctor Millón, muchas gracias. Como tercera pregunta, pero antes hay que recordar que usted y yo tuvimos un papel protagónico en las elecciones, ¿no? Pasadas. Fuimos candidatos para el Congreso en la región Pasco. Y esto es muy importante, tocar el tema de la realidad geográfica que tocó el primer expositor y usted que lo está tratando. Y es lamentablemente decir pues que en este país la mayoría se dedican a capacidades ociosas, a ver, digamos, temas que no tienen significado. Si bien es cierto, los medios de comunicación, los colegios, instituciones, etcétera, y los gobiernos no se preocupan por dar este tema de geopolítica, que es un tema muy importante, que significa pues la realidad geográfica. Y sin embargo, Chile, que tiene su Agencia Nacional de Inteligencia, que es la ANI, que tiene 3 satélites aquí en el Perú, sin embargo, ellos ya se lo saben totalmente bien lo que es la realidad geográfica del Perú. Entonces, la tarea no es de los gobiernos, no es de los candidatos ni de los partidos políticos, sino es tarea de nosotros. Y como última pregunta, yo quisiera decirle, digamos, ¿cómo es posible, pues, entonces, que un país, como lo acabo de decir, que es el nuestro, no tenga, pues, un buen desarrollo, a pesar de contar con una inmensa riqueza que existe en el mar, en los Andes, en la selva, y que somos un país diverso? Entonces, ¿cuál sería esa estrategia? O usted, si fuera candidato hoy, ¿cuál sería, pues, la solución, la alternativa, digamos, qué políticas usted tomaría para que esto se lleve en base a una realidad geográfica, en base a toda su explicación, cuál sería, pues, digamos, el camino, no la ruta, porque la ruta ya estamos engañados, sino el camino correcto para que nosotros salgamos del desarrollo sabiendo que somos un país biodiverso, antártico y todo lo demás que ustedes han explicado. Definitivamente no hemos tenido una visión de futuro. Los pocos visionarios del país no fueron escuchados, de repente no fueron ignorados, y el resultado sale a la vista. Económicamente estamos pues en una situación, poco a poco nos vamos cayendo, socialmente estamos deteriorados, políticamente inestables, entre otros rasgos que en este gobierno probablemente pues nos deje en una mala situación. Estamos pues ante un reto y un desafío. Como señala Arnold Toynbee, es la capacidad humana de cada cultura la que resolverá tal problema,
o simplemente sucumbirá a la avidez expectante de vinos o de fuerzas extrañas allende los mares. Se hace entonces necesario que se adopte y difunda e internalice la nueva visión geográfica del Perú, tomando en cuenta los 4 elementos ya citados que integran la visión sistémica para poder definir una nueva visión geoestratégica en la que destacan los 3 elementos geopolíticos que he indicado. Primero, la ubicación geopolítica del Perú en el contexto continental y mundial, la presencia del Perú en sus 4 cuencas internacionales en la Antártida y la presencia del Perú en las rutas marítimas aéreas mundiales. Eso es todo. Sí. Doctor Villón, si usted fuera candidato, digamos, ahora en las elecciones del 2016, ¿cuál sería pues esa propuesta, digamos, bueno, candidato al Congreso, ¿no? ¿Cuál sería esa propuesta en base a todos estos conocimientos y bagajes que nos ha dado a conocer? Sabiendo que, claro, eso le corresponde al Poder Ejecutivo, ¿no? Todo esto, pero sabemos que legislar y fiscalizar es el papel del congresista, pero creo que también si se forma una comisión a futuro, este tema que no lo ven, ¿cuál sería la propuesta que usted emprendería en el año 2016? Porque ya de seguro, si usted ingresa, pues usted tiene que, con todo el currículum que tiene, pues hay que apoyarlo, ¿no? Hay que apoyarlo y a trabajar, porque es tarea de los ciudadanos, no de los políticos, ¿no? De nosotros. Así tú mismo lo has dicho, Silvia. Yo creo que las 3 directrices que podemos nosotros brindar en la educación a nuestros niños es la tarea principal para que ellos se forjen y logren un país pues en desarrollo. La otra dirección que tenemos también que realizar la parte de la seguridad de nuestro país, que cada día hay mucha inseguridad en todo el sitio donde nosotros vayamos. Entonces, y lo último que viene a ser la parte, ¿no?, de la economía, que sea una economía estable, que llegue y que cumpla con todas las necesidades de nuestro país, de nuestro pueblo. Doctor, para terminar, ¿alguna recomendación a los ciudadanos en lo que se refiere a geopolítica? Digamos que realmente es impresionante saber de todo el bagaje, tanto de usted y del otro expositor, pero usted sabe muy bien que estamos en un mundo de anomía, que ya lo acaba de decir, estamos en una sociedad consumista, estamos en una sociedad donde todo es ver capacidades ociosas. Entonces, ya se acerca el 2016, ¿cuál sería la recomendación para los ciudadanos exclusivamente? Porque esa es la tarea que nosotros ya tenemos que trabajar en conjunto, de manera integral, pensando. Bueno, nosotros tenemos que realizar una racionalización adecuada de todos nuestros recursos, porque vemos que los recursos están pues deteriorando, otros países lo están llevando hacia afuera y definitivamente pues nosotros no contamos con una industrialización para poder esas materias primas o esas materias o esas que se llevan hacia el exterior y nos traen como producto terminado y también nos los venden muy caro. Entonces nosotros debemos tener una industrialización acá en el Perú para poder nosotros en nuestro país poder brindar esa industrialización, esa innovación y poder tener pues todo lo concerniente para nuestros ciudadanos. Doctor Villón, gracias. Ha sido un gusto de poder conocer todo el bagaje de conocimientos y en nombre de Mujeres en Política. Es una organización no partidaria, es a nivel de Sudamérica, que estamos trabajando las mujeres, digamos, con las herramientas TIC, el Internet, las redes sociales. Y bueno, no sé si algo tiene que agregar, doctor, para ya poder culminar y cerrar. Si hay algo que decir, algo más, y no creo que sea la primera vez. Creo que en otra ocasión estaremos invitándole para que usted siga, digamos, compartiendo sus experiencias y sus conocimientos. Yo te agradezco, Silvia, esta oportunidad que me has dado para poder llegar
a todos los amigos y amigas desde tu programa Mujeres a la Política. Muchas gracias por todo y que Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor Villón. Buenas noches. Buenas noches.